Saludos, Dios les continúe bendiciendo. Estoy aquí amanecido, me levanté de la cama después de dormir unas humildes 10 horas que las necesitaba. Y no puedo hablar duro porque está la gente durmiendo por aquí en los alrededores. Así que espero que me escuchen. Y empiezo a ver videitos y esas cosas en el celular de YouTube, Facebook. Y me encuentro con varios videos, pero el más que me llamó la atención fue el del pastor Eduardo Gutiérrez, de reflexionesdelpastor.com, donde empieza a llamar a un otro pastor que creo que es de España, si no me equivoco. Se llama Bass, de apellido Bass. Ya se me olvidó el nombre. El asunto es que el pastor Bass, pues, tiene su explicación, ¿verdad? Y su interpretación acerca de los dones espirituales. Tal vez yo crea un poco como él, tal vez no, no sé, no lo he escuchado bien. Pero el pastor Eduardo Gutiérrez lo está atacando, llamándole, ¿verdad? Cesacionista. Cesacionista. Es como decir, cuando a ti no te agradan las posturas homosexuales y los homosexuales te llaman homofóbico. ¿Entiendes? La misma dinámica. Porque ellos no entienden en qué se basa el supuesto cesacionista para creer las cosas que creen. A veces ni las entienden, pero las atacan. Y en ese sentido, pues yo oigo al pastor Eduardo Gutiérrez atacando a Juan Manuel Vaz, creo que se llama el pastor Juan Manuel Vaz, acerca de estos temas. Pero veo también la falta de conocimiento del pastor Eduardo Gutiérrez, el cual se llama a sí mismo apologista. Apologista. Puedes buscar la definición si te interesa conocer la definición de esta palabra. Perdona, pero es que estoy así medio amanecido. Así que me voy a tomar a la tarea en medio de esta amanecida. Creo que es la 1:00 de la mañana, o van a ser las 2, para tratar de explicar un poco este asunto. Yo sé que hay personas que entienden que Rolando no es pastor, no es evangelista, no es prevístero, no es un padre católico, no es un sacerdote, no es un... Y qué sé yo, lo que crean o no crean, me importa un pepino. Pero todos tenemos el mismo derecho de hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cualquiera la puede comprar, hasta por internet hoy en día, en cualquier esquina, y todos la podemos interpretar. Si la hacemos, creo que los más que llevan la palabra en manera decente, siendo justos con la palabra, son los que no reciben chavo de ella, dinero, no están detrás del dinero. Porque muchos de los que están detrás del dinero se acomodan a sus mejores benefactores, creo que es. Así que al mejor postor, se venden al mejor postor. Como vemos muchos hoy en día evangelistas y pastores que simplemente predican la palabra para gustarle a la gente. Por eso vemos iglesias grandísimas donde ya ni se quieren predicar las verdades bíblicas porque todo es
mensajes acerca del coaching, ¿m? Dándole poderes al hombre que no tiene. Pero si quieren jugarte con la mente como hacen los psicólogos, su mensaje es un mensaje más psicólogo que un mensaje evangelístico de la palabra del reino de Dios. Pero a la gente le gusta. Entonces, hablando así bajito, que no sé si me escuchan muy bien, quiero explicar un poco acerca de los dones y muchas cosas que no te dicen o que no las explican muy bien. O, mira, tú puedes leer el verso tú mismo a ver si tú lo entiendes. Lo que pasa es que cuando ya te llenan la cabeza de cosas, tú no tienes la libertad en el espíritu de entender, porque estás como en un cuarto encerrado, ¿entiendes? Aunque esto no es una cosa, ¿verdad? Que a veces se aprende en un par de meses, pero gracias a Dios que existe el internet y puedes escuchar más versiones. Antes no aparecía, no teníamos el internet y solamente podías escuchar lo que tu denominación te ofrecía. Hay mucha gente que nunca llegaron a comprender porque no tenían más opciones. Pero hoy en día están las opciones. ¿Entiende lo que le quiero decir? Bueno, mire esto, mire, este pastor llama a Juan Manuel Vaz cesacionista, ¿verdad? Cesacionista como que lo que él se refiere es que ya no existen los dones espirituales, ¿verdad? Y eso es ser cesacionista. Yo no sé si me llamarían cesacionista, pero yo más o menos entiendo algo parecido. Pero entonces me llamarían a mí cesacionista parcial, porque yo creo que Dios puede hacer milagros, yo creo que Dios puede sanar, pero no de la manera que lo hacían antes, como muchos se creen. Se creen apóstoles, se creen profetas, se creen sanadores, pero no demuestran lo que hablan. Entonces eso se vuelve vana palabrería. No demuestran lo que hablan. Hay predicadores que van y dicen que van a haber milagros, sanidades. El culto se acaba y había un enfermo de gripe y ni de eso se sanó. No demuestran lo que alardean con sus labios. Pero mire esto. Si decir que los milagros ya no se hacen de una forma que se hicieron en un tiempo, al tiempo actual, es ser un cesacionista, pues imagínese usted, la Biblia dice que Dios levantó a este hombre, a Moisés, para sacar al pueblo de Egipto. Y que Moisés con su vara metía la vara en el agua y la agua se convertía en sangre. Compitió contra los hechiceros malignos del faraón, que tenían poderes demoníacos. La vara de Moisés se convirtió en culebra y también los hechiceros del faraón tiraron sus varas que también se convirtieron en culebra, literalmente. Pero la vara de Moisés se comió la culebra de Moisés se comió las culebras de los hechiceros del faraón. Hermano, en Egipto habían cosas que usted no las entiende. Todavía se preguntan, ¿y cómo movieron estas piedras tan grandes? Y allá vienen los ingenieros a tratar de explicar, pero no van a creer que fueron gigantes. En Egipto habían gigantes también.
Los habían en los filisteos, los había en Egipto. Aun cuando el pueblo de Israel sale de Israel, aquí, ¿con quién van a pelear después de cruzar el río Jordán? Van a ir a pelear también con gigantes. Una tierra que se tragaba a sus enemigos y después se chupaban los dedos. Había todo tipo de maldad, abominaciones y híbridos en esa tierra. Pero no, estas son cosas que no, yo no las entiendo. Entonces, aún cuando el ejército del faraón venía detrás de Moisés, Dios le dice, ¿qué haces orando? Levanta tu vara. Y al momento que levantó la vara, el mar se abrió. El mar se abrió. Entonces, si esas cosas no pasan hoy en día, si yo les digo a ustedes que esas cosas no pasan hoy en día, es que soy cesacionista. ¿Eh? Que Moisés golpee una piedra con la vara y que salga agua de la piedra. Si esas cosas no pasan hoy en día, es que yo soy cesacionista. ¿Mm? Lea la Biblia en cuanto a las hazañas del profeta Elías. Lea la Biblia en cuanto a las hazañas del profeta Eliseo. Y si esos milagros que hicieron Elías y Eliseo no pasan hoy en día, quiere decir que yo soy cesacionista. Es ridículo. Cada tiempo tenía su propósito y su manera de hacer las cosas, porque Dios tiene control de todo. Mira, es más, la Biblia dice que cuando aún muere Eliseo, lo entierran y entonces van a enterrar a un hombre donde mismo enterraron a Eliseo. Y tan pronto tiraron al muerto en el hoyo que tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. El muerto resucitó. Porque aún lo que Dios había puesto en Eliseo permanecía en sus huesos. No se había ido aún ni de sus huesos. Lo que Eliseo recibió era para Eliseo. Lo que Elías tenía era para Elías. Pero aún Eliseo sabiamente dice, yo lo único que pido es una doble porción de tu espíritu, una doble porción de lo que Dios te dio a ti. Eso no era que todo el mundo lo tenía. Entonces Dios le concede a Eliseo el tener una doble porción del espíritu o el poder que Dios puso en Elías. Era un poder. Sansón recibió un poder que solo Sansón tenía. Entonces, si no hay Sansones hoy en día, quiere decir que yo soy un cesacionista. Eso quiere decir que yo soy un cesacionista. Son ridículos, por favor. Entonces tú que no estudias la Biblia, o si la lees como el papagayo, le sigues creyendo a esta gente. El poder que Dios puso en Sansón era para Sansón, no era para más nadie. ¿Cuántos Sansones hubieron? Sansón peleaba con los filisteos y se los papeaba. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón. ¿Por qué no venía sobre otro? Venía sobre Sansón. Entonces, si no existen más Sansones hoy en día, soy un cesacionista. ¿Entiendes? Y así podemos hablar de otros milagros que si no pasan hoy en día, somos cesacionistas. No, hermano, eso no pasa hoy en día. Ah, pues eres un cesacionista. Si no abres el mar rojo, eres un cesacionista. ¿Entiendes? Es una cosa increíble. Entonces, explicándote un poco de todo eso, vamos al texto de la iglesia. Ya salimos del Antiguo Testamento, ahora vamos al texto de la iglesia.
los dones espirituales. Dice, perdone mi garganta. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Entiende? Eso es sencillo. Sencillo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, escuche bien, diversidad. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces a veces hablan, mira cómo Pablo lo explica aquí, ¿verdad? Habla de el Espíritu, habla de Jesús y habla de Dios. Y todavía la gente dice, ay, pero ¿cómo tú crees eh, en Dios en tres personas? Y entonces, eso yo no me meto en esos debates estúpidos. No me meto en eso. No, que solo uno, no, que solo dos, no, que solo tres. Pablo lo explica así, esa es la traducción correcta. Habla que hay espíritu, habla que hay Jesús, habla que hay Dios. ¿Mm? Bueno, ahora bien, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Para provecho. ¿Provecho de qué? De hacerse rico. Vengan, deme, vamos a pastar, denme su dinero y para provecho yo voy a orar o yo voy a hacer milagros, voy a sanar. Pero tiene que pastar con Dios primero, tiene que darme $200 por cabeza. ¿Entiendes? Vamos a romperle la cabeza, mamón. Aquí dice que cada uno le he dado, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu para provecho. Pero para provecho de quién? Provecho de sacar dinero para mí personal. No, para provecho de la obra de Dios, por favor. La obra de Dios, que no soy yo. Para provecho del ministerio. Que el ministerio se hizo para servir a la obra de Dios. No económicamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Dios sabe de qué tenéis necesidad. Ahora, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Entiendes? Vamos a ir cayendo. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. ¿Entiendes? Habrían dones, hacer milagros, profecías, sanidades, todas estas cosas. Y el Espíritu las repartía como él quería, en particular como Él quería. Esto lo que te está queriendo decir es que en una iglesia, ¿verdad? Pablo aquí le está escribiendo a los Corintios. El Espíritu, vamos a poner que habían 10 personas y el Espíritu usaba a uno en lenguas, o usaba a uno en profecía, o usaba a uno en don de sanidad, según el Espíritu que él quisiera. El Espíritu daba el don. Eran dones. Pero no quería decir que yo iba, como pasa hoy en día, que yo iba a ministrar a una iglesia como el gran evangelista Rolando Román, y que yo iba a tener don de ciencia en la predicación, o palabra de sabiduría, también iba a hablar lenguas, también iba a traducir las lenguas, también iba a hacer milagros, también iba a tener don de sanidad, y todo. El evangelista Rolando Román. No seas ridículo. Cuando tú crees cosas como esta, es porque yo lo creía así, porque no entendía. Pero cuando ya tú entiendes, no se vuelve atrás. Cuando ya tú entiendes, no se vuelve atrás a creer las babosadas, las ridiculeces, los errores. Aquí la palabra claramente dice que uno hacía una cosa, otro hacía otra cosa, otro, no una misma persona. En los apóstoles era diferente, porque los apóstoles eran los líderes principales de la obra. Eran los 12 discípulos de Cristo. Y el Espíritu se derramó totalmente sobre ellos con todos los dones. Pero los apóstoles les explican a los hermanos como congregación que Dios los usaría conforme a la voluntad del Espíritu Santo para provecho. No una misma persona, porque fuera el gran predicador, iba a manifestar todos los dones del Espíritu como quisieran hacerlo, pero no pueden. Entonces de ahí tienen que entrar a manipulaciones, hacer actos de magia, locos, inventarse cosas, como sentar a alguien en una silla que resbala y decir que el Señor le está agrandando el pie cuando en verdad te lo están jalando. Cosas como esas. Créanme, yo las vi y las experimenté. No le estoy hablando de cosas que yo no sé. Entonces, vamos a seguir leyendo un poco más adelante para que usted esté más claro. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y voy a cortar todo esto porque esto necesitaría otra explicación. Habla de que todos son necesarios en la obra. Tan importante es el ojo como la oreja, como la boca, como los dientes, como las manos, como los dedos. Y dice, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Está hablando de la iglesia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso aplica también a los dones. Está relacionado con los dones. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Usted vio, miren, no se menciona aquí ni a los pastores, ¿verdad? Porque hasta lo que era un pastor en el primer siglo no es lo que se conoce como un pastor ahora. Eran cosas diferentes. Pero esa es la interpretación que le dieron, crearon esa posición y por eso usted ve que los pastores se creen caciques en las iglesias. Entonces, pero no voy a hablar de eso, no voy a profundizar en eso. Mire lo que dice Pablo. Mire eso, mire. Son todos apóstoles, aunque ya los apóstoles no están, ¿verdad? Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando él está haciendo la pregunta, es porque se entiende que no todos hablaban lenguas, que no todos interpretaban, que no todos tenían don de sanidad, que no todos podían hacer milagros. Pero hoy en día, cuando tú te conviertes vamos a poner, cuando yo me estaba en la iglesia pentecostal, me enseñaron que yo podía tener todo eso, que había que pedírselo a Dios en oración y que yo podía tener todo eso. Aunque la Biblia dice que el Espíritu repartía a cada uno según él quisiera.
no porque se lo pedían. No dice, y el Espíritu repartía a cada uno según se lo pidieran. ¿Entiendes? Aunque Pablo dice, procurad pues los dones mejores, ¿verdad? Procurad pues los dones mejores. Pero se lo decía como iglesia. Procurad pues los dones mejores. Sí se podía pedir, ¿verdad? Pero el Espíritu repartiría a cada uno según Él quisiera. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, yo te puedo decir, el Espíritu tiene 5 jugos diferentes. Entre esos jugos tiene uno de piña, que es el más sabroso. Y yo, Rolando, puedo decir, Señor, dame el jugo de piña, dame el jugo de piña, dame el jugo de piña, dame el jugo de piña. Pero Dios dice que Dios ve que por cierta condición que tengo, el jugo que más me conviene es el de guayaba. Y me va a dar el jugo de guayaba, como Él quiere, no como yo quiero. Es difícil de entender. Y puede que yo me pueda matar pidiendo jugo, pero el Señor dice, te voy a dar un vaso de agua, que es el más que te conviene. ¿Entiendes? Pablo hace una sugerencia, procurar los dones mejores. Pero no es Pablo el que te los va a dar, es el Espíritu. Y estoy hablando del siglo I. No me crean que estoy hablando del siglo que estamos viviendo, el siglo actual. ¿Entiendes? Aún en aquel tiempo, los dones se repartían a una persona. Y la persona tenía que tener control de su don. Por eso en 1 Corintios 14 dice que el espíritu del profeta tenía que estar sujeto al profeta. O sea que el profeta tenía la autoridad de controlar su don. Tenía que estar sujeto al profeta. Igual el don de lenguas, igual el don de sanidad, igual el don de hacer milagros. Eran pertenecientes a la persona que se le dieron. Lo mismo que pasaba con Elías y Eliseo. A Eliseo se le dio el don personal. Aquí se daría el don para beneficio de la obra. ¿Entiendes? La persona que profetizaba se le daba el don de profetizar y tenía un control sobre el don de profetizar. Estaba sujeto al profeta. Igual el don de hablar en lengua tenía que estar sujeto a la persona que hablaba en lengua. Eran dones específicos para personas. No quiere decir que yo iba a hablar en lengua, que yo iba a profetizar, que yo iba a tener don de sanidad. Bueno, al menos que sea una iglesia donde hayan 2 personas o 3 personas. Pero en una iglesia donde habrían bastantes hermanos, a uno se le daba el don de lengua, a uno se le daba el don de profecía, a uno se le daba el don de hacer milagros. No era que el Espíritu me daba todos los dones a mí porque yo soy bien especial. ¿Me entiendes? Entonces, el hermano lo que está queriendo decir es eso, que ya no se reparten dones como se hicieron en la iglesia del primer siglo. No es que Dios no pueda hacer excepciones,
Dios podría hacer una excepción si así fuera necesario. ¿Entiende? Pero no es como pasaba antes cuando no existía el Nuevo Testamento. Todos estos dones eran necesarios porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces, ¿cómo se iba a guiar la iglesia? ¿Cómo se iban a llenar las iglesias de conocimiento sin estos dones? Era para edificación. Empezar aquí, poner esta por encima, otro por encima, hasta que el cristiano recibiera un crecimiento. Pablo lo que quería era que el cristiano conociera lo que Cristo les quería dar a entender en el nuevo pacto. Eso nosotros lo sabemos ya porque tenemos la palabra. Y si aún un ángel, un predicador, alguien hablando en profecía, nos habla y nos muestra un evangelio diferente a este, al que hemos creído, sea anatema. Por eso Pablo decía que había que probar las profecías, a ver si lo que el Espíritu nos quiere hablar viene del Espíritu o no viene del Espíritu. Por eso había un don para sacar a la luz a estos espíritus. Si venía alguien a la iglesia con un espíritu diferente, había un hermano o dos hermanos que el espíritu iba a levantar para desenmascarar a este espíritu. ¿Entiendes? Entonces muchas de estas cosas no tienen que pasar hoy en día porque hoy en día ese don está aquí. Si viene un hermano con un espíritu a hablar algo que no está escrito aquí, la misma Biblia, el mismo nuevo pacto, lo hace ver como falso. No hace falta ese don. El que tiene conocimiento de la Biblia demostraría que la persona que está hablando está equivocada o está trayendo un evangelio diferente al que hemos creído. ¿Entiende? No es que uno no crea en el poder de Dios. No es que uno no crea que Dios puede manifestar su gloria. Es cómo se hacen las cosas. Y que cada cosa tuvo su tiempo, su propósito. Si usted no entiende eso, seguirá en el engaño. Si usted entiende que Dios va a hacer los milagros como abrir el mar rojo, que fue necesario en aquel momento, créeme que no va a volver a pasar. ¿Que Dios lo puede hacer? Pues claro, pero no lo va a hacer. Yo espero que usted haya entendido los dones sobrenaturales que se usaron para guiar la iglesia, para mantener una iglesia sana que no tenía el Nuevo Testamento en sus manos. Ya no son necesarios porque, mi hermano, tienes esto. Sin esto, estuviéramos todavía esperando que el Espíritu nos revelara poco a poco la verdad del Evangelio. Pero ahora toda la verdad está aquí escrita. Así que espero que hayas entendido en mi tono de voz bajito que estos pleitos y estas son innecesarios. Pero para los que les gusta seguir argumentando, sigan en eso. El hermano Rolando no sabe de lo que está hablando. El hermano Gutiérrez tiene la razón. Si quieren llamarse sensacionista, lo que quieran,
me importa un pepino. Así que Dios les continúe bendiciendo.